Muy buenos días para todos los funcionarios de las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible del país que nos acompañan ya en este momento para dar inicio a la videoconferencia que hemos acordado con la Comisión Nacional del Servicio Civil. Quiero simplemente saludarlos, comentarles que nos acompaña la doctora Blanca Romero, que es la comisionada encargada por la comisión para adelantar entonces el proceso de acompañamiento a las corporaciones autónomas regionales en lo que tiene que ver con las convocatorias públicas para proveer los cargos de proveer empleo de carrera administrativa en las corporaciones autónomas regionales. En este momento, además de la doctora Blanca, nos acompañan también las doctoras Ingrid Manrique y Adriana Támara de la comisión, y vamos entonces a proceder con esta videoconferencia que, como lo habíamos acordado en la reunión presencial que tuvimos aquí a finales del mes pasado, tiene el objetivo de poder socializar con todas las corporaciones los aspectos de procedimiento que debemos seguir para adelantar de acuerdo a la normatividad estos procesos de proveer los empleos en las corporaciones autónomas regionales. Entonces le doy la bienvenida a la doctora Blanca, a quien le doy entonces la palabra para iniciar esta presentación mediante el sistema de videoconferencia. Buenos días, muchas gracias, doctor, por la invitación que nos hace para comunicarnos hoy con todas las corporaciones autónomas regionales. Como bien lo decía, el propósito de esta reunión es informar a todos ustedes cuál va a ser el trámite que se va a adelantar para la convocatoria que se llevará a cabo para proveer todos los empleos de carrera administrativa. Como también lo señalaba el doctor, me acompañan las doctoras Adriana Támara, Ingrid Manrique. Adriana ya en un momento va a estar con ustedes. Ella es psicóloga experta en pruebas, quien nos va a acompañar desde el equipo de convocatoria que está liderado por el doctor Salvador Mendoza para trabajar en un primer proceso que es la planeación de la convocatoria. Ingrid, por su parte, es comunicadora social y entre otras tareas tiene la de acompañarnos en la publicidad y en las comunicaciones que requieran estas convocatorias. Bien, para iniciar es importante anotar que voy a referirme a tres temas: el marco normativo que rige los concursos, la estructura del proceso de convocatoria y la planificación, que es el proceso que vamos a empezar o que ya estamos iniciando. Pero antes de entrar en el proceso de planificación me voy a referir al trámite del proceso de convocatoria. En cuanto al marco normativo, tenemos el artículo 125, según el cual todos los empleos en los órganos y entidades del Estado que sean de carrera deben proveerse por concurso de méritos. En este sentido, una vez superado ese concurso, los empleados correspondientes deben ser nombrados de acuerdo con la posición que ocupen en la correspondiente lista de elegibles por orden de mérito, y solamente hay una excepción, y es en los casos en donde no se trate empleos de carrera o los que estén expresamente señalados por la ley, a los que no se aplica el concurso público de méritos. Este concurso tiene su fundamento en la Constitución Política, en la Ley 909/2004, que le ha dado a la Comisión Nacional del Servicio Civil las funciones de administrar y vigilar la carrera administrativa, y en ejercicio de esas funciones le corresponde adelantar los concursos públicos de mérito para proveer los empleos de carrera. Como el sistema de las CARS corresponde a un sistema general, es competencia de la Comisión Nacional adelantar este concurso, dado que hay otras carreras especiales o específicas como las de la Procuraduría, Contraloría o Defensoría del Pueblo, que tienen su propio régimen, su propia regulación, y estas carreras no son, estos concursos no son adelantados por la Comisión, pero en virtud de la normatividad de la Ley 909/2004 corresponde a la Comisión Nacional la competencia para adelantar el concurso de mérito para las CARS, definición que está sustentada también y apoyada por la Corte Constitucional en sentencia C-175 del año 2006.
La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer estabilidad e igualdad de oportunidades para el acceso y el ascenso al servicio público. De manera que una vez la persona demuestra en el concurso público sus calidades, sus condiciones, sus habilidades, su experiencia, su competencia y los demás requisitos para desempeñar el empleo al cual aspira, es mandato de la Ley 909 que todas estas calidades y estas condiciones deben mantenerse durante la permanencia del empleado en el servicio público, es decir, que la demostración de estas calidades no se agota con la superación del concurso y con el nombramiento en periodo de prueba, sino que es un requisito permanente que las personas deben demostrar todas estas condiciones durante el tiempo en que presten un servicio al Estado. Por excelencia, la forma de proveer los empleos de carrera es a través del mérito que se demuestra en los concursos que con toda la legalidad y transparencia adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil, y solo en la eventualidad en que no haya un concurso adelantado y existan vacantes temporales o definitivas, prevé la ley que excepcionalmente se podrán proveer a través del encargo o a través del nombramiento provisional. El encargo, pues para referirme rápidamente a este tema, está contemplado en el artículo 24 y siguientes de la Ley 909/2004, que indica que en el momento en que exista una vacante temporal o definitiva y la entidad decida que esa vacante debe proveerse, debe, a través de la Oficina de Talento Humano o del área de gestión humana que esté dispuesta en cada una de las entidades, verificar que las personas que tengan derechos de carrera puedan ocupar estos empleos si cumplen además con los requisitos que exige el artículo 24 de la Ley 909. Esto es, que estén desempeñando un empleo de carrera con derechos de carrera, que tengan el perfil para desempeñar el empleo, incluidos los requisitos de experiencia y de estudio, que tengan las habilidades y aptitudes requeridas para el empleo, que no hayan sido sancionados disciplinariamente en el año inmediatamente anterior y además que estén ocupando un empleo en el nivel inmediatamente inferior a aquel que pretende proveerse. Si una vez realizada la búsqueda en la planta no se encuentra la persona que cumpla estos requisitos, puede la entidad proceder a efectuar el nombramiento provisional, nombramiento que permanecerá hasta cuando se expida la lista de elegibles y ésta se encuentre en firme, con la cual deberá ya proveerse el empleo con el elegible que esté ubicado en la lista correspondiente en estricto orden de méritos, es decir, que el retiro del provisional por excelencia puede darse única y exclusivamente cuando se vaya a proveer por concurso de méritos. Excepcionalmente habrá otras circunstancias que ya corresponde al nominador, pero que no es tema de la charla del día de hoy. En cuanto a los principios rectores del concurso, la Ley 909 ha previsto varios principios, pero solamente voy a referirme a dos que considero los más importantes. El primero de ellos es el mérito, que consiste, como decía hace un momento, en la demostración de las calidades que tienen las personas que aspiran a desempeñar los cargos en las diferentes convocatorias. Y algo muy importante es que estos empleos son abiertos, es decir, que pueden concurrir libremente todos los colombianos que cumplan los requisitos para desempeñar el empleo. Por eso es importante que desde ya ustedes vayan advirtiendo a las personas que en sus entidades están desempeñando empleos en provisionalidad, que se preparen muy bien para el examen, que estudien los temas a los que ya me voy a referir más adelante, porque muchas veces las personas que están desempeñando empleos en provisionalidad se tranquilizan, se confían en que como ya vienen ocupando el empleo por un número X de años, 5, 10, 15, de pronto tienen una ventaja, pero lo que hemos visto en realidad en todos los concursos es que las personas que están afuera se preparan muy bien para acceder a estos empleos y la competencia es fuerte. Por eso es importante que, sabiendo que puede concurrir cualquier ciudadano colombiano, se preparen muy bien para presentarse a este concurso. Bien, ya entrando en materia en cuanto a la estructura del proceso, voy a referirme a 6 pasos, que son los pasos gruesos, grandes de esta convocatoria.
El primero es la divulgación, el segundo se refiere a las inscripciones, el tercero es la verificación de requisitos mínimos, el cuarto es la aplicación de pruebas, quinto la conformación de lista de elegibles y sexto el periodo de prueba. En el primer momento, la convocatoria inicia cuando la Comisión Nacional expide el acuerdo de convocatoria. Este acuerdo de convocatoria es la norma marco que rige todo el proceso y es de obligatorio cumplimiento tanto para los participantes, tanto para la Comisión Nacional del Servicio Civil como para la entidad o entidades para las cuales se adelanta el concurso. Por eso, este acuerdo de convocatoria es elaborado por la comisión y antes de llevarlo a sala plena, porque requiere la aprobación de los 3 comisionados en sala plena, se envía a la entidad para la cual se hace el concurso, en este caso a las CARS, para que se haga una revisión del acuerdo y puedan ustedes manifestar que comparten lo señalado. Claro está, aquí hay temas que son de ley y son obligatorios y en eso no podemos tener ninguna, no podemos hacer ninguna modificación ni tener algún acuerdo diferente, pero en lo que no esté reglado específicamente en la ley, por ejemplo el valor porcentual, el porcentaje de superación de las pruebas o de las pruebas que se van a aplicar, pues en ese caso podríamos entrar a hacer el análisis y estar de acuerdo todos con la expedición del acuerdo de convocatoria. Una vez expedido el acuerdo de convocatoria, que como les decía se hace a través de la sala plena, empieza una etapa de divulgación y en este punto debemos estar muy activos tanto las corporaciones autónomas como la Comisión Nacional de Servicio Civil, tratando de hacer una publicidad en la mayor cantidad de medios posibles, radio, prensa, televisión, videoconferencias como esta que estamos adelantando. Inclusive es conveniente que a través de los representantes de las CARS o acá del director de ASOCARS, eso ya lo vemos más adelante, pudiéramos hacer un lanzamiento a través de una rueda de prensa en donde pudieran pues los periodistas de diferentes medios entrar a hacer preguntas y ayudar a divulgar esta convocatoria para que se presente el mayor número de colombianos a estas convocatorias y ya más adelante les voy a explicar por qué es importante que se presenten bastantes personas a estas convocatorias. Luego viene una etapa de inscripciones. En la presentación que ustedes tienen una forma de inscribirse a través de la página web. Esta forma de inscripción va a cambiar un poco. A partir del 1 de marzo la Comisión Nacional pone en funcionamiento una nueva estructura tecnológica que se llama SIMO. Y a través de esta estructura tecnológica las diferentes personas pueden subir su perfil, incluir todos sus datos, el aplicativo va pidiendo los datos en la medida en que se va avanzando y una vez que la persona sube su perfil y sube además los documentos que acreditan el estudio y la experiencia que tengan, esta documentación y esta información va a quedar guardada en el aplicativo. Esta es una novedad que tiene la comisión, de manera que si la misma persona que se inscribió en este momento quiere participar posteriormente en otra convocatoria, ya no tendrá que subir nuevamente toda la información, solamente tendrá que señalar cuáles de los documentos que subió son los que solicita se tengan en cuenta para determinada convocatoria o podrá subir los adicionales por estudios o experiencias adicionales a partir de ese momento. Ese es un punto que requiere una explicación larga en cuanto a cómo se van a hacer las inscripciones con el nuevo sistema. De todas maneras hay que pagar unos derechos de participación que se hacen a través de las oficinas del Banco Popular en cualquier sucursal del país o a través del sistema PSE, que es un sistema electrónico que también es novedad en la comisión y ya en el momento en que entran al aplicativo por allí se puede hacer el pago que permite efectuar la inscripción al empleo que está
al empleo que sea de la preferencia de la persona que va a participar en el concurso. Eso sí es importante anotar desde ya que como la idea es hacer una sola convocatoria para todas las CARS, cada aspirante podrá presentarse solamente a un empleo porque va a ser un solo acuerdo que agrupa a las 33 CARS, solamente puede presentarse a un empleo. No obstante, puede presentarse a otros empleos de otras convocatorias que adelante la Comisión Nacional del Servicio Civil. Entonces, en este tema de inscripción, para resumir, se hará a través del aplicativo SIMO, de acuerdo con las instrucciones y con el manual de orientación que también se va a publicar en la página, y que en el momento en que se vayan a abrir las inscripciones le haremos la publicidad correspondiente. Como les decía, es un tema largo en el que en este momento pues no es pertinente detenerme. Una vez está la persona inscrita en el concurso, mientras que se hacen estos trámites de inscripción, la comisión adelanta un proceso contractual a través de una licitación pública que tiene como propósito contratar a la universidad o institución educativa que se va a encargar de aplicar las pruebas y de adelantar el concurso. Claro, con nuestra supervisión y nuestro acompañamiento y nuestra vigilancia todo el tiempo, pero es mandato de la Ley 909 que las pruebas y el concurso se deben adelantar a través de instituciones educativas o de universidades acreditadas por la comisión. En este momento tenemos Pamplona, Medellín, Sabana, Manuela Beltrán y ESAP. Esas son las 5 que tenemos en este momento. Hay otras en proceso de acreditación, pero ellas, las que mencioné, ya han venido participando con la comisión en diferentes concursos y hemos tenido pues buenos resultados con ellas, ya tienen la experiencia en este tema. Una vez adjudicado entonces el contrato a cualquiera de estas universidades, y solo pueden ser hasta ahora estas porque la ley exige que solo pueden ser a universidades acreditadas previamente por la comisión, que es decir, que en ese proceso de acreditación hayas demostrado su competencia, su calidad y los requisitos que se exigen para poder adelantar estos concursos. Una vez se firma el contrato con ellos, se le entrega pues toda la información de los aspirantes que están inscritos en la convocatoria y ellos adelantan el primer trámite, que es el de verificación de requisitos mínimos. Con los documentos que los aspirantes han subido al aplicativo, la universidad verifica si para cada empleo para el que fue inscrito cada aspirante se cumplen con los requisitos mínimos de estudio y experiencia que exige el empleo para el cual está participando. Las personas que cumplan estos requisitos mínimos continúan en el concurso. De todas maneras, frente a este trámite de verificación de requisitos mínimos, una vez se expide el listado en el que se informa quiénes fueron admitidos y quiénes no, los aspirantes pueden presentar reclamaciones frente a este resultado, frente a esta lista, dentro de los 2 días hábiles siguientes a su publicación, y una vez resueltas las reclamaciones por parte de la universidad se procede a publicar la lista definitiva de personas admitidas al concurso con quienes se continúa trabajando durante todo el trámite de la convocatoria. Viene luego la etapa de pruebas. En la etapa de pruebas que vamos a definir ahora en la etapa de planeación cuáles son, hay que tener en cuenta que hay 4 pruebas que son obligatorias, que son la prueba de competencias básicas, la prueba de competencias funcionales, la prueba de competencias comportamentales y la prueba de valoración de antecedentes. La prueba de competencias funcionales precisa lo que debe estar en capacidad de hacer el empleado que va a ejercer el cargo y se definen cuando se haya determinado el contenido funcional de aquel, teniendo en cuenta los criterios de desempeño, los conocimientos básicos, los contextos en donde deberán demostrarse las contribuciones y las evidencias requeridas que demuestren las competencias. Estas competencias, en esta prueba se valora lo que el aspirante está en capacidad de hacer respecto del empleo al cual se inscribió. Tiene relación directa con las funciones y con el propósito principal del empleo, y además es una prueba que se aplica con base en casos especiales, casos prácticos,
dándole la oportunidad al aspirante para que pueda resolver estos casos aplicando sus conocimientos, su experiencia, su experticia que debe demostrar durante el concurso. Las pruebas de competencias básicas, por el contrario, tienen como finalidad identificar conocimientos, habilidades y aptitudes que debe tener toda persona que vaya a trabajar en el sector público. En este caso, por ejemplo, todos los aspirantes deben saber que existe un régimen presidencial en Colombia, que tenemos 3 ramas del poder público, que en todas las entidades tenemos oficinas de control interno, de contratación, que tenemos una secretaría general, una oficina de atención al usuario. Son los temas básicos de conocimiento de lo que es el Estado y de lo que cualquier persona que trabaje con el Estado mínimamente debe conocer. Las competencias comportamentales se describirán teniendo en cuenta los criterios de responsabilidad por personal a cargo, habilidades y aptitudes laborales, responsabilidad frente al proceso de toma de decisiones, iniciativa e innovación en la gestión, valor estratégico e incidencia en la responsabilidad, entre otros. Estos son solo unos ejemplos. Estas competencias se escogen y se valoran dependiendo del nivel para el cual aspira la persona. Unas son las competencias que tiene que demostrarse quien desempeña un empleo del nivel asistencial, otras son las que debe demostrar la persona que desempeña un empleo del nivel profesional y si siendo del nivel profesional tiene personas a cargo, tiene que demostrar otras competencias. Estas son de ley, pero se escogen pues de esta norma para su aplicación en el concurso. Y la valoración de antecedentes es una prueba que consiste en valorar todos los requisitos adicionales de estudio y experiencia que el aspirante haya presentado en el momento en que hizo la inscripción y cargue de documentos. Cuando la universidad verifica que cumple los requisitos mínimos, por ejemplo, tiene un título en Derecho y tiene una especialización en Derecho Administrativo y una experiencia de 3 años, que es lo mínimo que se exige para desempeñar el empleo, si esa persona acredita otra especialización en Derecho Constitucional, por ejemplo, y una experiencia de 5 años adicional, o tiene otro título que también es aceptado para el desempeño del empleo, pues se le puede tener como un valor adicional al requisito mínimo y eso adicional va a tener un puntaje que va a ser representado en el momento en que se haga la consolidación de los resultados de las pruebas y eso le permitirá una mejor ubicación en el listado de elegibles. Estas son las pruebas obligatorias y con todos ustedes en el momento en que adelantemos el proceso de planeación vamos a determinar cuál es el carácter de estas pruebas, es decir, cuáles son eliminatorias y cuáles son clasificatorias. Por regla general, es eliminatoria la prueba de aptitudes y la prueba de competencias básicas y funcionales y son clasificatorias las pruebas comportamentales y la valoración de antecedentes. Si ustedes consideran que requieren otra prueba, por ejemplo la de entrevista para algunos o todos los cargos que salen a oferta, podemos hablar de la posibilidad de hacer la entrevista. Hay otro tipo de pruebas diferentes, otras entidades han hecho, por ejemplo, en la Presidencia de la República, por la seguridad que requiere las personas que trabajan allí, se hace una prueba de estrés voz o en la UGPP también se hizo, fue la primera convocatoria en donde se hizo una prueba de estrés voz, porque en la UGPP se manejan temas de pensiones y temas de dinero o competencias comportales con un énfasis especial dependiendo de los empleos que se van a aplicar. Entonces podemos hacer otras pruebas diferentes. En el IMPEC, por ejemplo, que los empleos son para guardianes y para personas que deben tener un estado físico favorable, se les hace una prueba físico-atlética. Eso depende de la misión de la entidad, si además de estas 4 pruebas obligatorias se van a aplicar otras pruebas diferentes. También con ustedes vamos a acordar en la etapa de planificación cuál es el peso porcentual y el puntaje aprobatorio de estas pruebas que se van a aplicar. Aquí hay unos ejemplos en el tema de valoración de antecedentes, porque es la entidad también la que nos va a decir a nosotros como comisión si va a privilegiar la experiencia o los estudios en uno o en otro cargo.
Por ejemplo, para el cargo, para el nivel profesional, la entidad prefiere que la persona tenga más experiencia que estudios, pero para el nivel asistencial, por ejemplo, pueden ustedes pensar que es más importante que la persona tenga más títulos y que no se requiere tanta experiencia por el cargo. Eso depende y en esa medida se le van a dar valores a la experiencia profesional, a la educación formal, a la educación para el trabajo y el desarrollo humano, educación informal, que son temas pues que ya se van a trabajar en detalle en la etapa de planificación de la convocatoria, y en esta diapositiva aparece solamente un ejemplo para que ustedes vean cómo podría hacerse la valoración de antecedentes para los niveles asesor y profesional y para los niveles técnico y asistencial, pero eso ya será un tema en el que nos vamos a poner de acuerdo en la etapa de planeación. Una vez terminada la aplicación de todas las pruebas y estando en firme los resultados de todas las pruebas que se aplicaron, la universidad entrega a la Comisión Nacional los resultados consolidados, y con esos resultados consolidados la comisión elabora la lista de elegibles en estricto orden de mérito de acuerdo con el puntaje que cada aspirante obtuvo durante el concurso. Esa lista se publica tanto en la página de la comisión como en la página, en este caso, de todas las CARS, y una vez publicada, la comisión de personal de la entidad para la cual se hace el concurso, en este caso de las CARS, tiene la posibilidad de revisar toda la documentación que los aspirantes entregaron para demostrar sus requisitos de estudio y experiencia y hacer un análisis sobre si esa persona cumple o no con los requisitos para desempeñar el empleo. Si bien esta verificación ya la hizo la universidad en la etapa de verificación de requisitos mínimos y de valoración de antecedentes, donde vuelve y mira estos temas, es posible que se haya pasado alguna situación, o es posible que en criterio de las CARS, en este caso, alguna de las personas que esté ubicada en la lista no cumpla los requisitos para desempeñar el empleo. Por eso es que se da esta tercera oportunidad para que verifiquemos nuevamente si quienes ocuparon la lista son las personas que deben ocupar los empleos. En este caso, las CARS acceden a los documentos de estudio y experiencia, verifican los requisitos y si encuentran que en su criterio alguna persona no los cumple, por ejemplo, una persona que no tiene título profesional de psicólogo, que era el que se requería para el empleo, sino que tiene el de administrador, ustedes hacen la solicitud y con base en esa solicitud la comisión de personal la formula, con base en esa solicitud la Comisión Nacional del Servicio Civil inicia una actuación administrativa que tiene como propósito determinar si definitivamente esa persona debe ocupar un lugar en la lista de elegibles o debe ser excluida. Una vez iniciada esa actuación administrativa, se le da traslado al aspirante, a la persona de quien se predica que no cumple los requisitos, para que tenga la posibilidad de defenderse, de demostrar sus requisitos, de manifestarse frente a la solicitud que está haciendo la comisión de personal. Eso sí, advirtiendo que en esa etapa no se podrán allegar documentos adicionales a los que se subieron en la etapa de cargue de documentos, sino que se valoran esos mismos, y con las explicaciones que hace la entidad y que hace la persona, la Comisión Nacional expide un acto administrativo a través del cual determina si esa persona debe mantenerse en la lista o puede ser excluida. Contra esa decisión procede el recurso de reposición y una vez quede en firme, entonces la lista de elegibles se publica en la página de la comisión y es informada de esta publicación a todas las entidades, en este caso a todas las CARS, para que dentro de los 10 días hábiles siguientes a la firmeza de la lista empiecen a efectuar los actos administrativos de nombramiento en periodo de prueba de las personas que en estricto orden de mérito ocuparon un lugar de mérito y de elegibilidad en la correspondiente lista. Estas listas tienen una vigencia de 2 años y durante su vigencia la entidad debe proveer por mérito todos los empleos que fueron convocados. Si surgen empleos nuevos después de haberse expedido la lista, no es posible proveerlos con la lista de elegibles. Antes sí era posible utilizar la lista para los nuevos empleos, pero ahora pues la ley ha determinado
que solamente se proveen a aquellos que fueron convocados en el correspondiente concurso de méritos. Y una vez nombrados, las personas inician su periodo de prueba, que es de 6 meses. Después de que se hace el nombramiento, se inicia el periodo de prueba. Antes del concurso y después de la terminación del concurso durante el periodo de prueba, la comisión está atenta para resolver las inquietudes que ustedes puedan tener respecto del manejo de los nombramientos, de los términos para todo lo que rige a los empleados de carrera. También los apoyamos en todo el tema de comisiones de personal, de evaluación del desempeño, de manera que cualquier duda, cualquier inquietud que tengan ustedes a partir de este momento y aún después de la terminación del concurso, estamos atentos para darles las orientaciones que ustedes requieran. Entonces es en términos generales el trámite del concurso público de méritos, que tiene una duración aproximada de 1 año. Para poder llegar a este concurso de méritos debemos prepararlo, debemos planearlo, debemos organizarlo, y en ese sentido vamos a tener un trabajo permanente mancomunado con las CARS y la Comisión Nacional del Servicio Civil. Seguramente vamos a utilizar este mecanismo de videoconferencia seguido para poder trabajar todos los temas que requerimos. Lo primero que hay que tener en cuenta, esto no avanza acá. Gracias. Lo primero que hay que tener en cuenta entonces es que en esta etapa de planificación debemos construir los ejes temáticos. Los ejes temáticos, como su nombre lo indica, contienen los temas sobre los cuales van a versar las pruebas escritas a las que me refería anteriormente, las pruebas de competencias básicas y funcionales. Estos ejes temáticos van a ser construidos conjuntamente con la entidad. La comisión tiene unos modelos de ejes temáticos para empleos transversales, para todos aquellos empleos que son iguales en todas las entidades, como es el caso de atención al usuario, de control interno, de la oficina de contratación. Para todo eso tenemos unos ejes modelo que vamos a ponerlos a su disposición en el momento que sea pertinente para que ustedes los revisen, y pueden estar de acuerdo completamente con esos ejes o pueden hacernos recomendaciones, observaciones sobre incluir o excluir algún eje temático que no esté contemplado allí. Los ejes temáticos para las convocatorias pues tienen que ver con los temas básicos, que son los referidos a los conocimientos básicos, como mencionaba, que debe tener cualquier servidor. Los funcionales se refieren a aquellos que hacen relación a las funciones propias del empleo al cual se va a desempeñar la persona que aspira al concurso, y los transversales son temas marcos referidos al conocimiento que por el tipo de empleo algunos servidores públicos deben tener y que son comunes a todos sin tener en cuenta el proceso que ejecutan, y que son, por ejemplo, el sistema de gestión, planeación y control interno, atención al ciudadano, que son temas de dominio general. Esos temas pues esos ejes temáticos tienen como objetivo señalar cuáles son los temas que van a versar en las pruebas escritas que se van a aplicar a los participantes en estas convocatorias. Aquí tenemos algunos ejemplos de ejes temáticos. Por ejemplo, para administración y desarrollo del talento humano, ese es el eje temático que se fija, y el contenido de ese eje temático está comprendido por situaciones administrativas, manual de funciones y competencias laborales, acuerdos de gestión, plan institucional de capacitación, plan de bienestar y estímulos, y estos contenidos son los que van a determinar a la universidad los límites para que la universidad formule ya las preguntas concretas en cada una de las pruebas escritas que se van a aplicar. Entre las CARS y la comisión acordamos los ejes temáticos y los contenidos, y ya las preguntas las elabora el equipo de expertos de cada universidad, las elabora, las valida, las aplica,
las califica. Nosotros como comisión no conocemos el contenido de esas pruebas, solamente los conoce la universidad y de la universidad el grupo de profesionales expertos que las elabora, porque por temas de transparencia y de igualdad de oportunidades, pues no es conveniente que personas ajenas o personas adicionales conozcan las pruebas, porque pues se podría afectar esa confidencialidad que deben tener y esa garantía de transparencia y de igualdad que debe darse entre todos los concursantes. Los participantes solo la conocerán el día en que se apliquen estas pruebas. Hay otros ejemplos acá. Carrera administrativa, ahí se propone que los contenidos para carrera administrativa comprendan la noción y clasificación de los empleos, provisión de empleo, inscripción, actualización y cancelación de registro en carrera administrativa y evaluación del desempeño. Aquí tenemos bueno, otros ejemplos, pero pues eso ya los vemos a ver más adelante. Es importante anotar que cuando se definan esos ejes temáticos, la primera característica que ellos deben tener es que sean factibles para su investigación y estudio por parte del aspirante, es decir, temas que estén al alcance de cualquier persona, que pueda consultar en textos, en documentos, a través de internet o a través de las mismas páginas de la entidad, y que no sean temas tan difíciles o tan, digamos, escondidos que no puedan las personas acceder a ellos. Deben ser factibles de estudio por todos los aspirantes. La segunda característica es que el tema no debe abarcar contenidos de único conocimiento por parte de la entidad. Como es un concurso público al que puede acceder cualquier colombiano y no es un concurso cerrado para los servidores de las CARS, entonces no podrán hacerse preguntas, por ejemplo, una pregunta que diga: en el comité directivo realizado el día tal, se decidió que las CARS tendrían como misión o como propósito o como actividad tal encaminada a lograr tal propósito. Si eso fue una decisión que se tomó en un comité directivo y que solo conocieron las personas del comité y fue informada a los funcionarios que debían poner en funcionamiento esa actividad, pues es un tema que ni siquiera conocen todos los servidores de las CARS, ni mucho menos la ciudadanía en general, porque la ciudadanía en general pues no va a estar consultando cuáles son las decisiones que se tomaron en las diferentes reuniones que adelantan las CARS. Por eso esos temas deben ser de conocimiento de todos los participantes. En tercer lugar, el tema no debe referirse al manejo de aplicaciones específicas como CIA, Cordis o Perno, entre otros, porque son aplicaciones que solo manejan determinadas entidades, dependiendo de cuál haya sido su elección para el tema de la administración documental, y que son temas que son aplicativos o desarrollados directamente por las entidades o adquiridos, comprados, que no están al alcance de todos los ciudadanos. En cuarto lugar, la entidad para la cual se hace el concurso es la responsable de suministrar la información relacionada con los ejes temáticos. Si bien la comisión acompaña todo el tiempo a las CARS en la elaboración de los ejes temáticos, con ejemplos, con propuestas, con observaciones, con recomendaciones, son las CARS finalmente las entidades que van a decidir cuáles son los ejes temáticos y los contenidos sobre los que van a versar las pruebas que se van a aplicar en esa etapa. Es importante que para la elaboración de estos ejes temáticos se tenga en cuenta el contenido de los manuales de funciones. Si ustedes ya tienen expedidos los manuales de funciones, es posible, y esa situación se ha dado en muchas entidades, en que en el momento en que se construyen los ejes temáticos se encuentre que algún manual no es concordante con los ejes, y en ese sentido podríamos recomendarles a ustedes alguna modificación al manual de funciones. El manual es de competencia exclusiva de los nominadores, la comisión no tiene competencia alguna en su expedición, pero sí podemos hacer recomendaciones frente al alcance de los mismos y su concordancia con los ejes temáticos, para que en el momento de la aplicación de la prueba las personas que están participando sean realmente las personas que ustedes esperan que lleguen a los empleos que se están ofertando.
Ustedes son los que van a definir los perfiles y los requisitos que se exigen para ese empleo y que no vayamos a tener inconvenientes más adelante, como ha ocurrido en algunas entidades, en donde, por ejemplo, para el área de contratación se pone como título el de administración y de pronto en el concurso se presenta un administrador agropecuario y la entidad pues con toda razón se aterra cuando para el área de contratos llega un administrador agropecuario. Por eso hay que definir muy bien los perfiles, las funciones y los requisitos de estudio y experiencia que ustedes requieren para los empleos que salen a concurso. Ese es un tema muy importante a tener en cuenta. De manera que una vez que tengamos los ejes temáticos definidos, los manuales de funciones expedidos ya de manera definitiva, deben ustedes reportarnos la OPEC definitiva, esto es la oferta pública de empleos de carrera, que debe coincidir también con el manual de funciones en cuanto a la denominación del empleo, código, grado, nivel, el propósito principal, las funciones, los requisitos de estudio y experiencia y las equivalencias que se vayan a aplicar. Esta OPEC debe subirse a un aplicativo que tiene la comisión para el efecto y una vez se suba esta OPEC con todos estos requisitos, el mismo aplicativo arroja un documento para la firma del director y en ese documento el director certifica a la comisión que esos son los empleos que salen a concurso y esa es la OPEC que va a poder consultar el aspirante interesado en esta convocatoria. Apenas tengamos ejes temáticos, manuales de funciones, OPEC, ahí y definidas las pruebas que vamos a aplicar teniendo en cuenta su carácter, si es eliminatorio o clasificatorio, su peso porcentual, su valor de aprobación, entonces expedimos una resolución que fija los costos de la convocatoria. Las convocatorias se financian con dos aspectos. Primero, el recaudo, el valor que responda al recaudo por la venta de derechos de inscripción que hasta este momento hemos denominado PINES, pero con el nuevo sistema SIMO pues ya vamos a hablar es de adquirir pues unos derechos de participación que corresponde a un salario y medio mínimo diario legal vigente para los empleos asesor y profesional y de un salario mínimo legal diario para los empleos técnico y asistencial. En esta diapositiva, me disculpan por favor, aparecen los valores de 2015, estos valores ya cambiaron con el nuevo salario mínimo, pero son más o menos 35.000 y 23.000 pesos para cada uno de los niveles. Entonces, una vez recaudado el valor por venta de PINES, a la entidad, a las entidades, en este caso a las CARS, les corresponde sufragar, pagar el costo de la convocatoria por el restante a lo que fue recaudado por la venta de PINES. Como es requisito indispensable para iniciar la convocatoria haber recaudado una suma de dinero por parte de la entidad para la cual se hace el concurso, porque con este dinero la comisión empieza a trabajar en la convocatoria, nosotros hacemos una estructura de costos que va a la sala plena para su aprobación, en donde a través de unos estimados y de unos históricos se determina aproximadamente cuánto es lo que debe cancelar cada entidad. Este pago se puede hacer en 2 vigencias, no se requiere que todas se haga en esta vigencia. Puede suceder que algunas CARS tengan la disponibilidad inmediata de recursos y que otras no, entonces podemos cuadrar la forma en que cada uno de ustedes va a sufragar estos costos. Esta es la forma como se financia la convocatoria. Y apenas pues tengamos estructurados los costos aprobados en sala plena, expedimos el acuerdo de convocatoria e iniciamos la etapa a la que me referí anteriormente. De manera que en conclusión, en esta etapa de planificación necesitamos los ejes temáticos, el manual de funciones o manuales de funciones revisados, actualizados y ya definitivos. Necesitamos certificar la OPEC, subirla al aplicativo. Necesitamos también definir las pruebas que se van a aplicar con todas sus características. Necesitamos definir costos,
tener las resoluciones de costos expedidas, notificadas y aceptadas por ustedes, y tener una primera suma de dinero consignada en la cuenta de la Comisión Nacional del Servicio Civil, y ahí ya podemos iniciar con el acuerdo de convocatoria. Bien, esto es en términos generales. Dejemos aquí los retos que tenemos para esta etapa. Estos son en términos generales los requisitos y el trámite de la convocatoria. En la medida en que iniciemos el trabajo, pues vamos a ir precisando y vamos a ir ahondando en cada uno de estos temas, pero la idea hoy era contarles un panorama general de cómo se adelanta la convocatoria. Entonces, si les parece a ustedes, damos paso a las preguntas que tengan las personas interesadas. La convocatoria la estamos planeando para que salga un solo acuerdo de convocatoria para todas las CARS, porque de esta manera no solamente se agiliza la convocatoria en términos de tiempo, sino que además le permite a las CARS bajar de una manera considerable los costos de las convocatorias. Entonces sale un solo acuerdo que agrupa todo el concurso para todas las CARS. Aquí es importante anotar que algunas CARS venían trabajando con la doctora Claudia del despacho del comisionado José Elías Acosta, y les explico por qué. Internamente en la comisión se hizo un reparto de entidades entre los 3 comisionados. Son 3 despachos, cada uno con un comisionado a cargo, y de acuerdo con las regiones se habían distribuido las entidades y cada uno de los 3 despachos tenía 10 CARS asignadas. El doctor José Elías Acosta, como comisionado, decidió iniciar el trabajo con algunas CARS, pero cuando fueron informados por la doctora Claudia Prieto sobre el valor de la convocatoria, que lo hizo bien, el valor que ella determinó era el correcto, pero fue un valor que se fijó por cada convocatoria de manera individual. Como eso elevaba tanto los costos, ante las peticiones de algunos de ustedes, propusimos en la sala plena hacer un solo concurso para todas las CARS para, como les digo, agilizar, proveer de manera más rápida estos empleos y bajar costos. Entonces, la última vez que hablamos quedé comprometida con llevar a sala plena esa inquietud que hoy nos está formulando la CAR, y efectivamente los plazos que ustedes tenían con la doctora Claudia Prieto ahora cambian, y los ejes temáticos que ustedes habían trabajado con ella es un trabajo que no se pierde, ni más faltaba. Vamos a revisarlo, vamos a tenerlo como insumo y como orientación para este tema, pero iniciamos una nueva planificación con todas las CARS para que todas vayamos encaminadas hacia el mismo objetivo, tengamos la misma información y tengamos los mismos cronogramas de trabajo. Entonces, para responder puntualmente la pregunta, esos términos que había fijado la doctora Claudia ya no son. Vamos ahora a fijar un cronograma en donde se agrupen las 33 CARS. Van a ser iguales para todas las corporaciones, porque entendemos que todas las CARS tienen la misma misión, la misma función. Inclusive tenemos una propuesta de unos ejes temáticos que trabajamos para algunas entidades del nivel nacional que tienen funciones similares a las CARS y que podríamos proponerles también como para tener un documento de trabajo y un punto de partida para la construcción de estos ejes temáticos. Entonces, la idea es trabajar con todas las corporaciones los ejes temáticos, y los ejes serán los mismos para todas las corporaciones, teniendo en cuenta que como es solo un acuerdo, cada aspirante se puede presentar solamente a un empleo entre las 33 corporaciones.
Tenemos ya definido un cronograma. Debo ahora comunicarle al gerente de la convocatoria, que es el doctor Salvador Mendoza, para que socialice este cronograma. Lo que habíamos pensado era que se la mandamos al director de Azocar para que a través de él pues pudiera hacer la comunicación a todas las CARS y tuviéramos un solo mecanismo de comunicación para tener la certeza nosotros que va a llegar a todas las CARS. Entonces, pues ya después de esta reunión y sabiendo quiénes van a estar interesados, el doctor Salvador ya tiene el cronograma, creo que ya lo envió, voy a hacer esa verificación, pero de todas maneras ya es momento de aprobar ese cronograma por todas las CARS. Entonces, hoy lo remitimos nuevamente al director para que él lo haga conocer a todos ustedes y podamos tener un acuerdo a más tardar el viernes de esta semana para iniciar ya el trabajo de planificación de convocatoria. Sí. Ah, ya. ¿Cuál están preguntando? Sí, ¿qué fue cuál? Sí, esta respuesta se hace a la pregunta que hace la Corporación del Chocó en el sentido de indagar si la comisión va a hacer un cronograma de trabajo. La respuesta es sí, lo vamos a mandar al director de Azocar, él lo va a socializar con todas las CAR para que el viernes de esta semana todos nos manifiesten su acuerdo con ese cronograma y a partir de eso podamos ya entonces empezar a programar estos encuentros para empezar a construir ejes temáticos. Sí. Me imagino la pregunta. La pregunta es si el cronograma que había señalado la doctora Claudia Prieto del despacho del doctor Acosta se mantiene o no. Ese cronograma cambia, ya no se mantiene. El cronograma por el que nos vamos a regir ahora todos es el que vamos a mandar a través del doctor Salvador Mendoza, que es el gerente de esta convocatoria. Sí, la idea es que en este ejercicio de construcción de ejes temáticos podamos tener los manuales de funciones de las CARS. Cuando enviemos la propuesta de cronograma, también pues enviaremos la propuesta para que empiecen a mandar los manuales de funciones y podamos nosotros revisarlos. De todas maneras, esos manuales, como les decía hace un momento, pueden ser susceptibles de algún cambio en la medida en que se vayan construyendo los ejes temáticos. Entonces esa será una actividad paralela, revisión de manuales de funciones y elaboración de ejes temáticos. En la pasada oportunidad nos dieron un consolidado total del número de empleos que se van a proveer. Creo que eran aproximadamente eran más de 1.500 empleos. Entonces, ese valor, dependiendo de las CARS que se unan a este proceso y dependiendo del número total de empleos, depende el valor de provisión de cada uno. En la primera oportunidad, cuando la doctora Claudia Prieto les hizo los costos para una CAR que tenía 30 empleos, más o menos el costo que les dio fue de 1.000 y pico de millones. Cuando estuvimos la vez pasada con el doctor Salvador hicimos un ejercicio y él calculaba que si salían más de 1.500 empleos, el valor aproximado para cada empleo, independientemente de cuál sea el nivel, sería de 6 millones de pesos. Pero eso depende del número de empleos que se vayan a proveer, porque como también explicábamos en esa oportunidad, hay unos costos en la convocatoria que son fijos y hay otros costos que son variables. Los fijos pues se mantienen en todas convocatorias independientemente del número de empleos y los variables pues dependiendo, como su nombre lo indica, de las diferentes circunstancias y variables que pueda tener cada convocatoria. Entonces, hoy no le puedo decir con certeza cuál es el costo porque eso depende
del número total de empleos que se vayan a ofertar. Corpochivor pregunta cuándo la comisión suministrará los modelos existentes. Si se refiere a los modelos de ejes temáticos, los vamos a suministrar en la primera reunión que tengamos para iniciar la planeación de la convocatoria. Es decir, esos modelos los vamos a trabajar conjuntamente. Ustedes, si bien ustedes tienen la responsabilidad de entregar los ejes temáticos, no van a hacer ese trabajo solo, lo van a hacer con el acompañamiento permanente de la comisión, con talleres que va a hacer el doctor Salvador Mendoza como gerente y su equipo de convocatoria más adelante dependiendo del cronograma. Preguntan si la corporación debe tener los recursos para la convocatoria o lo pagan los aspirantes. Como lo mencioné hace un momento, la convocatoria tiene dos fuentes de financiación. Uno corresponde al recaudo por el valor de la venta de derechos de participación o PINES, que era hasta como veníamos funcionando. De todas maneras, todos los participantes deben pagar su derecho de participación y el valor faltante para cubrir los costos de la convocatoria debe ser sufragado por la entidad para la cual se hace el concurso, en este caso por la CAR. Esa forma de financiación está definida en la Ley 1033 de 2006, artículo 9, allí aparece esa forma de financiación. Entonces, sí le corresponde a las CARs sufragar lo que haga falta después de la venta de PINES. Por entidad. Preguntan si los cargos se publican consolidados o por entidad. Se publican por entidad para que la persona tenga la facilidad de escoger en dónde está ubicado el empleo y tener la certeza de su elección al momento de hacer la inscripción. En el cronograma que vamos a mandar se pregunta si en el cronograma están las fechas para todas las CARs. Sí, las fechas van a ser comunes e iguales para todas, porque el trabajo de planeación de la convocatoria lo vamos a hacer con todas las CARs al mismo tiempo. Entonces, cuando entregamos ese cronograma y decimos que esperamos que de aquí al viernes tengamos una respuesta sobre la conformidad con ese cronograma y la disponibilidad pues acá de ustedes para acudir a este mecanismo de la videoconferencia, lo que se requiera, pues vamos a tener unas fechas que son para todas las CARs de manera igual. Preguntan si debe incluirse todas las CARs en una sola convocatoria o si alguna de ellas podría hacer la convocatoria de manera independiente. Claro, es posible que lo haga de manera independiente, porque lo que la Constitución Política nos obliga es que a todos los empleos de carrera deben ser provistos por mérito. Lo que pasa es que si hay una CAR que lo hace de manera individual, el proceso le sale muchísimo más costoso y, como ustedes saben, tenemos una auditoría permanente de la Contraloría y de estos entes de control, en donde si el ente observa que la comisión está programando una convocatoria para todas las CARs con unos costos bajos comparados a como si una sola CAR lo hiciera, pues de pronto podría tener inconvenientes en ese tema del manejo del presupuesto, porque existiendo la oportunidad para pagar menos, prefirió hacer un concurso que le costara más dinero y no valdría la pena pues que una CAR se separara de este proceso. Lo ideal es que hagamos un concurso para todas al mismo tiempo. Pregunta una CAR que el manual de funciones se envió desde el año pasado y hasta ahora no se ha hecho ninguna observación. Frente a esta pregunta, es posible que el manual se haya enviado
al despacho del doctor Acosta, que era quien inicialmente venía manejando algunas CARS, y no sé el mecanismo que él haya tenido. De todas maneras, es importante que ustedes nos hagan llegar en el momento y en la forma como les vamos a decir en su oportunidad los manuales de funciones. Seguramente allí estaban esperando a que todas las CARS los enviaran, no sé cuál era el mecanismo del despacho, pero de todas maneras pues ya entraremos nosotros a hacer esa revisión con mucho gusto. Sí, en el cronograma que les vamos a enviar se encuentra prevista la fecha para la entrega de ejes temáticos. No es una sola fecha, son varias fechas, es un cronograma para trabajar ejes temáticos, hacer talleres, entregar modelos de ejes temáticos, responder dudas, hacer la capacitación por parte del grupo, del gerente de convocatoria y de su grupo. Sí, claro, en ese sentido, las modificaciones a las plantas de personal, las modificaciones de manuales de funciones, pues son de competencia del nominador y él perfectamente puede hacerlo. Y estamos a tiempo, podrían, si ya la vienen trabajando o si la van a empezar ya, mientras vamos trabajando los ejes temáticos, la CAR puede ir haciendo la modificación a los manuales de funciones, de manera que cuando ya tengamos el trabajo terminado, seguramente esos manuales, si contamos con el compromiso y el trabajo y la dedicación del director y de su equipo, vamos a tener el tiempo suficiente para que él pueda ajustar sus manuales de funciones y en este caso puedan salir a oferta ya los empleos que correspondan. Ese es un tema que también vamos trabajando en la etapa de planeación. Como las cárceles están ubicadas en las capitales, sí. ¿No? ¿No todas? Bueno, entonces cuando estemos planeando la convocatoria también las CAR nos van a decir en qué ciudades se deben aplicar las pruebas. Y ese es un acuerdo al que vamos a llegar entre comisión y CAR. Y esa información se la vamos a dar a la universidad y va a estar contenida en el pliego de condiciones. A la universidad le vamos a decir las pruebas se van a aplicar en estas ciudades. Y eso lo definimos dependiendo del número de personas que estén ubicadas en esas ciudades. Si por ejemplo Chocó tiene en un municipio cercano una persona, pues no se justificaría un costo tan elevado como es el de trasladar todo un equipo de pruebas para aplicarla a una persona. Esa persona podría ser citada a la capital, pero eso lo vemos en la medida en que adelantemos la etapa de planeación y vayamos conociendo cuántos empleos son y su lugar de ubicación. Próxima reunión para la construcción de los ejes. Todavía no tenemos una fecha exacta, como les decía, hoy mismo estamos enviando el cronograma al director de Asocars para que a su vez él lo socialice con todas las CARs y, como decía también, esperamos que el viernes ya tengamos una respuesta en el sentido de aceptar el cronograma que estamos proponiendo por todas las CARs. En ese cronograma están señaladas todas las fechas para iniciar el trabajo de elaboración de ejes temáticos. Para que algunas corporaciones no respondan de aquí al viernes, se inicia el trabajo con las que... Pues miraremos cuántas respondieron, porque si respondió una, pues entonces tendremos que darle un plazo más de 3 días o de una semana, dependiendo. Pero si respondió la mayoría y está de acuerdo la mayoría, pues iniciamos el trabajo, eso depende. Pregunta por Caldas, ¿habrá talleres presenciales en algún sitio para elaborar ejes temáticos y alinear manuales? Pues nosotros estamos dispuestos, si es del caso, a desplazarnos a otras ciudades, no tendríamos inconveniente en hacerlo. La idea es que como es un trabajo para todas las CARs, es que trabajemos con todas al tiempo los ejes temáticos a través de este mecanismo de videoconferencia.
o que pudiéramos hacer una reunión general donde todas pudieran venir a Bogotá, o nosotros pudiéramos desplazarnos a una ciudad intermedia donde todas pudieran ir. Claro que podemos hacer reuniones eventuales con algunas entidades, pero lo ideal es que siempre estemos todas las entidades con el equipo de la comisión al mismo tiempo, porque para todas el trabajo es igual. Sobre ese mismo punto, doctora, cuando se hagan los talleres de construcción de los ejes, ¿se revisan también los manuales de funciones? Pregunta si cuando se hagan los talleres de construcción de ejes se revisan los manuales. Sí, la idea es que con el trabajo de elaboración de ejes temáticos, de manera concomitante, vamos revisando los manuales de funciones y vamos haciendo propuestas u observaciones frente a los que tengan en proyecto o a los que tengan ya elaborados. ¿Habrá un asesor que acompañará a cada CARS pues para asesoría y acompañamiento en el proceso? ¿Nos pueden indicar quién? Pregunta si hay un asesor que acompañe a cada CARS. Pues no tenemos un asesor para cada CARS, pero tenemos un equipo de convocatoria para todas las CARS. Ese equipo tiene un gerente, que es el doctor Salvador Mendoza, tiene una psicóloga experta en pruebas que me acompaña el día de hoy, que es la doctora Adriana Támara, tiene otro psicólogo de apoyo, que es el doctor Alejandro Forero, tiene además dos abogados, que son Carlos Alberto Alzate y Tatiana Giraldo. Tiene además otra profesional de apoyo que es administradora pública, que es Marcela Piracón. En ese equipo hay dos secretarios que apoyan la parte técnica y hay otros profesionales como la doctora Ingrid Manrique, que es comunicadora social, que me acompaña también el día de hoy, y ese sería el equipo base de convocatoria que apoyaría a todas las entidades, de manera que cualquier información se va a canalizar siempre a través del correo electrónico y del teléfono del doctor Salvador Mendoza, que es el gerente de convocatoria. Él va a estar atendiendo a través de correo electrónico todas sus solicitudes y va a estar coordinando todo este tema, y ya una vez él reciba la información de todos ustedes, él se encarga de coordinar con el equipo de convocatoria todo el tema de asesoría y de apoyo en este trabajo de planeación y de ejecución de la convocatoria. Los números celulares de los asesores y sus correos. El correo es S. Mendoza. El correo del doctor Salvador Mendoza es smendoza@cnsc.gov.co. El de él nomás, porque para smendoza@cnsc.gov.co. Pregunta que la CAR que no tiene con un profesional de tecnología de información, ¿qué hace para contar con ese profesional? No comprendo la pregunta, si es tan amable, ¿la puede aclarar? Corpo Mojana está preguntando que no cuenta con un profesional de tecnología en la información, que qué puede hacer para contar con ese profesional. En cuanto a la convocatoria, pues nosotros no exigimos que ustedes tengan un profesional con ese perfil. No sé si se refiere a que internamente necesita el apoyo o a que creyó que de pronto requería. Ya, hoy no existe en la planta de personal ese perfil y lo requiere. Si usted lo requiere y si el director de la CAR tiene la convicción de que debe crearse ese empleo en la planta de personal, tiene los recursos y tiene la necesidad y considera y ve viable que se pueda crear, puede hacerlo en este momento y sería un empleo que saldría también a concurso, pero eso ya es una decisión interna de la CAR. Sí, esa OPEC puede ser modificada cuantas veces sea necesario
antes de iniciar la convocatoria. Una vez ya expedido el acuerdo de convocatoria, no es posible modificar la OPEC. Entonces, como vamos a iniciar con todos ustedes un trabajo de planificación de la convocatoria, cuando ya lleguemos al momento de entregar la OPEC, nosotros les estaremos informando y dándole las orientaciones sobre cómo, cuándo y dónde se debe entregar esta OPEC, de manera que por eso no se preocupe en este momento, la entrega de esa OPEC viene más adelante. Pregunta Corpo Caldas. ¿Se ha calculado en cuánto tiempo se tenga la lista de elegibles? El tiempo aproximado de una convocatoria a partir del momento en que se expide el acuerdo es de 1 año hasta las listas de elegibles. Ese es el término promedio. No tengo más inquietudes. Pregunte si faltó algo. Puede decir, si tiene más inquietudes, yo que les estoy escribiendo. Seguimos conectados con todos ustedes. Si tienen más inquietudes, con mucho gusto los atendemos. Observaciones, recomendaciones. Sale el cronograma. El cronograma lo estamos enviando hoy. Lo estamos enviando hoy al director de Azocar para que él a su vez lo esté reenviando a todos ustedes. Para realizar este procedimiento, ¿dónde los encontramos? Preguntan dónde encuentran los trámites para este procedimiento. ¿Se refiere a la elaboración de ejes temáticos, a la ejecución de la convocatoria? O como la pregunta estaba encaminada a que necesita un profesional en informática, ¿qué se requiere? Pues si es a esto que se refiere su pregunta, el Departamento Administrativo de la Función Pública tiene en su página publicado un manual sobre cómo se hace una reforma o una reestructuración a la planta de personal. Como este es un tema que escapa de la competencia de la Comisión Nacional del Servicio Civil, le recomiendo entrar a la página del Departamento Administrativo de la Función Pública o comunicarse directamente con ellos para recibir asesoría respecto de cómo deben ser los trámites para crear este empleo en la planta de personal. Por último, Corporinoquia, que por favor se le indiquen los costos por empleo. Corporinoquia pregunta que se indiquen los costos por empleo. Esta pregunta ya se había formulado y frente a eso les había contestado que para poder determinar los costos necesitamos saber cuántos empleos finalmente van a ser convocados, porque del número de empleos convocados dependen los costos. Entre más empleos se convoquen, más bajos serán los costos. También necesitamos otros insumos para determinar los costos, que son los que vamos a trabajar en esta etapa de planeación: los ejes temáticos, la OPEC, los manuales de funciones y el número de pruebas a aplicar. Dependiendo del número de empleos, les podemos dar el costo. Eso es más adelante. Al envío de la información. Bueno, algo que se nos haya quedado así como importante, algo que corregir, algo, ¿no? Bueno, pues les agradecemos muchísimo su atención. Estamos prestos a responder cualquier inquietud que ustedes tengan a través del correo del doctor Salvador Mendoza, que se los voy a presentar aquí para que todos ustedes lo conozcan. Él es el gerente de las convocatorias. Ya tienen el correo de él y cualquier inquietud pueden consultarlo. No sé si ya lo están viendo, es el doctor Salvador Mendoza Suárez, gerente de convocatoria. ¿Vas a hablar, no? ¿Quieres hablar? No, es para que ustedes lo conozcan y sepan pues quién va a ser la persona que va a estar en contacto directo con ustedes. Como les decía, él cuenta con un equipo
de profesionales que tienen ya la experiencia en adelantar concursos públicos de méritos y que están permanentemente pues dispuestos a trabajar con él y a atender y a apoyarlo en todos los requerimientos que ustedes tengan. De las CARS en este momento. Perdón un momentico. Entonces, frente a la pregunta de qué tarea tienen en este momento, aquí conversando con el gerente de convocatoria, por favor envíenos los manuales de funciones, envíenlos al correo del doctor Salvador Mendoza, envíen los manuales de funciones para que con esos documentos podamos iniciar el trabajo de elaboración de ejes temáticos que va a partir, como les decía hace un momento, del trabajo que iniciaron con la doctora Claudia Prieto, en donde les decía pues que ni más faltaba, este trabajo no está perdido, sino que vamos a incorporarlo a esta etapa de planificación y necesitamos entonces estos manuales para empezar a consolidar, a trabajar los ejes temáticos. Y reitero también, como les había dicho hace un momento, que tenemos el modelo de los ejes temáticos transversales y el modelo también de ejes temáticos de una entidad del nivel nacional que tiene una misión y unas funciones similares a las de las CARS, en donde también vamos a utilizar como punto de partida y como documento de trabajo estos ejes temáticos que ya trabajamos para esas entidades. Entonces, repito, como tarea para todos, enviar los manuales de funciones de los empleos que van a salir a concurso al correo del doctor Salvador Mendoza, smendoza@cnsc.gov.co. En temas están preguntando nuevamente los que ya enviaron reporte de empleos a la OPEC. No han recibido información, no han recibido ninguna retroalimentación. Si hay que enviarlos nuevamente. Sí, como les mencioné hace un momento, las personas que ya enviaron la OPEC, esta información queda registrada en el aplicativo de la comisión y es una información que puede ser modificada en cualquier momento antes de la expedición del acuerdo de convocatoria, de manera que apenas terminemos el trabajo de elaboración de ejes temáticos y revisión de manuales de funciones y tengan ya todos ustedes definida la OPEC, en ese momento se va a subir al aplicativo las personas que no lo habían subido o se van a hacer las modificaciones frente a quienes ya habían subido esa información a la OPEC. Por eso no se preocupen en este momento, porque esa tarea la vamos a hacer más adelante en el momento en que les indiquemos. ¿Hay que enviar todo el manual de funciones o solo el manual de funciones de los cargos a proveer? Solamente el manual de funciones de los cargos que se van a proveer. De los cargos de carrera que en este momento estén en vacancia temporal o en vacancia definitiva. En vacancia temporal porque no estén provistos de pronto por un provisional, pero aclaro que si hay alguna persona que esté desempeñando un empleo de carrera y que tenga derechos de carrera en ese empleo, pero que por alguna situación esté separado temporalmente del desempeño de sus funciones, como es el caso de la persona que está en licencia, en vacaciones, en comisión para desempeñar empleo de libre nombramiento y remoción, en licencia de maternidad o en cualquiera de estas situaciones administrativas, esos empleos no entran a concurso porque cuando la persona termine la situación en la que se encuentra, regresa a desempeñar empleo de cuál es titular con derechos de carrera. Entonces, aquellos que estén en vacancia definitiva. Hago esa aclaración. Doctora, ¿qué Puerto Caldas está subiendo los cargos a la OPEC
con manual de funciones. ¿Aún así es necesario enviarlo al doctor Mendoza? Sí, aún así es necesario enviar el manual de funciones al doctor Mendoza, porque como les decía, si bien algunas ya iniciaron algún trabajo con la doctora Claudia Prieto, y como les expliqué también que ahora la convocatoria pasa al despacho que tengo a mi cargo, es necesario que podamos consolidar toda la información a través de un mismo canal, que es el correo del doctor Salvador Mendoza. ¿Pueden regalar el número de celular del doctor? El teléfono celular del doctor Salvador Mendoza es el 310-862-8407. 310-862-8407. Bueno, si no hay más preguntas, nuevamente les agradecemos su atención y los invitamos para que con toda la disposición y con toda la entrega en este trabajo tan importante empecemos a entregar documentos, a entregar información y a hacer un trabajo que con toda seguridad nos va a llevar a cumplir ese mandato constitucional al que me refería al comienzo, según el cual todos los empleos deben proveerse por mérito. Igualmente invitamos a todas las CARS para que se unan a este proceso en la medida en que también, como lo expliqué, genera un ahorro en tiempo y en dinero para todos ustedes. Muchas gracias también a Azocar por la invitación. Reitero que nos contactamos con ustedes a través del director de Azocar y con él, a él directamente le enviamos toda la información inicial del cronograma y él va a hacer un envío del cronograma a todos ustedes para que este viernes manifiesten su aceptación al cronograma que se va a hacer. Por ahora ese va a ser el primer canal de comunicación. En la medida en que avancemos, este canal puede cambiar o podemos seguir utilizando el mismo. Eso depende de la dinámica del trabajo que vamos a adelantar. Pero para comenzar, a través del director enviamos el cronograma y el viernes esperamos que él nos esté contestando si todos ustedes estuvieron de acuerdo. Muchísimas gracias.